Entonces vamos a esperar un momentito nada más y ya iniciamos. Un minuto les vamos a esperar e iniciamos. Bueno, mientras se van conectando sus compañeros, les voy a dar unas directrices generales. Sí, estamos ya concluyendo el día de hoy. Ya acabamos las reuniones con ustedes. Lo que queda pendiente es entregar el trabajo, subirlo. Recuerden que la fecha límite, si no estoy mal, es el día de mañana. Tengan en cuenta, por favor, la fecha límite. Sí, el día de mañana ya tenemos que entregar los trabajos como máximo. Sin embargo, revisen sus aulas virtuales, ¿sí? Es importante que siempre las revisen porque luego tienen confusiones. El trabajo se entrega como fecha límite. Está hasta el día de hoy, Elisa. Hasta el día de hoy ya. Entonces, hasta el día de hoy, perdón, estaba en otro curso. Hasta el día de hoy suben el trabajo y recuerden que el examen es el día de mañana. Perdón, el día viernes, el 17. Entonces, tomen en cuenta eso, por favor. Sí, siempre es importante que lo consideren para que no vayan a tener ningún inconveniente. Entonces, el día de trabajo, hasta el día de hoy, traten de subirlos todos ya si no lo tienen. El sistema no se va a habilitar nuevamente. Entonces, es importante que ya tengan todo solventado. Vamos a iniciar de manera inmediata. Ya han llegado muchos trabajos, la mayoría de los cuales están muy bien. Recuerden que todas las características solicitadas están dentro de la misma tarea. Se menciona qué es lo que se va a revisar, qué es lo que se va a tener en cuenta. ¿Sí? Entonces vamos en este momento a hablar de la convivencia del conductor y de los ciclistas. ¿Sí? Vamos a topar este tema que también es bastante importante. Conductor y los ciclistas. Un momentito que se dejó de compartir, no sé por qué. Sí, ya, vamos a, ya, sí, ya sé qué pasó, se descolgó esto. Listo, como siempre, bienvenidos, una excelente tarde. Vamos a comenzar con su clase de Relaciones Humanas. Vamos a terminar el taller número 3 y de manera inmediata comenzamos ya con el taller número 4. Con eso acabamos ya todo lo que tiene que ver con la clase de Relaciones Humanas. Discúlpeme, profe, pero no sé si soy yo o no le escuchamos. No, no. No se le escucha, Licen. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí sí. Ya, mil disculpas, no sé qué pasó. Ya. Ahora sí. Entonces, como les decía, vamos a hablar en este momento de las normas que rigen para el conductor y el ciclista, ¿sí? Vamos a hablar de que cada vez existen más accidentes de tránsito y cada vez hay más problemas e incidentes, atropellamientos a los ciclistas, pero esto se debe precisamente a que cada vez hay más ciclistas. Antes no había tantos ciclistas, ahora hay muchos. Antes no pasaba eso, ahora sí pasa. Entonces, ¿qué conlleva la existencia de un nuevo grupo importante en las vías? Es decir, de otro actor. Esto significa que vamos a tener la presencia de un grupo para el cual tenemos que acomodar nuestras actuaciones. Es decir, hay que saber normas, no solo de comportamiento, sino también normas legales que tienen que ver con las personas que conducen bicicletas de forma regular, o así sea una sola vez.
Es importante en este sentido conocer que existe una distancia lateral con el conductor que está establecida y está normada, que no puede ser inferior a 1.50 metros. Es decir, el vehículo no puede estar a una distancia menor de 1.50 metros. Igualmente, los ciclistas tienen permitida la circulación de dos cicletas en paralelo, salvo en los tramos sin visibilidad, ¿sí? Como curvas, cambios de rastante o zonas con niebla. Todo esto ustedes lo van a encontrar de una forma muy definida ya cuando revisen todo lo que es las normas de tránsito, donde se establece cómo pueden ir los ciclistas, cuál es la actuación que ellos tienen que tener dentro del círculo urbano en zonas rurales, qué es lo que tienen que, cómo tienen que estar adecuadas sus bicicletas. Ustedes han visto que son algunas fosforescentes, es precisamente porque se utilizan como señaléticas para que les vean y les puedan identificar en la noche o cuando está muy nublado o cuando el clima no lo permite, cuando está lluvioso incluso los vehículos, ¿sí? Los ciclistas tienen permitido circular por autovías, siempre y cuando sean mayores a 14 años, ¿sí? Pero no pueden estar por autopistas. ¿Por qué? Porque es muy peligroso para ellos y obviamente peligroso para los demás. Cuando hay un accidente de tránsito nos vemos inmersos en esto algunas personas, es decir, muchas de nosotros nos vemos afectados, no solamente la persona que es responsable, la que lo ocasiona o por quien se ocasiona. En este sentido, existen límites, existen normas, existen señaléticas exactas para los ciclistas. Como les decía, los ciclistas tienen que contar con una señalética exacta, que obviamente les va a permitir a las demás personas que cuando se enciendan las luces se reflejen. Igualmente muchos de ellos incluso ya tienen luces, usan ropa muy fosforescente para poder ser vistos, porque en ocasiones, no sé si les ha pasado, es difícil observar a los ciclistas, a uno no los puede identificar de una forma tan fácil como una moto o un vehículo, porque en realidad si uno va viendo enfrente se pierden de la vista que uno tiene siempre, que tiene que mantener los ojos adelante, se tienden a perder, ¿sí? Recordemos que los ciclistas tienen prioridad porque obviamente no están en un vehículo que tiene un motor que les puede ocasionar más daño. Sí, entonces tienen prioridad en los cruces, tienen que tener eso en cuenta. Igualmente, en los rotondos, un peatón o grupo de ciclistas serán el único vehículo y la prioridad depende del primer ciclista, ¿sí? Cuando van en grupos. Igualmente, cuando uno vaya a adelantar a un ciclista, tiene que obedecer los parámetros que dice la ley, siempre respetando el 1,5 metros que tienen que estar separados. Cuando uno se va a acercar a un grupo de ciclistas, un ciclista tiene que reducir la velocidad, porque existe esto de la tracción, que si van muy rápido, les pueden incluso succionar, porque si son vehículos grandes al menos, les pueden incluso succionar porque es un vehículo más grande, la fuerza de atracción, etcétera, entonces es más complicado. Igualmente, como ciclistas también tienen la obligación. Sí, los ciclistas no solo es el vehículo el que tiene que estar a 1.50 metros, sino que el ciclista también tiene la obligación de conducir su bici de manera responsable, guardando también la distancia legal, porque hay ciclistas que también son un poco impertinentes, se meten por todos los carros como los peatones. Y eso también obviamente puede poner en riesgo la vida humana. Cabe destacar siempre que un adelantamiento a gran velocidad provoca un efecto que es el refugo, así se le llama esto de fuerza de atracción que yo les digo. Entonces, incluso cuando uno está caminando y pasa un bus o un camión súper rápido, se destabiliza. Es lo mismo que pasa con los ciclistas. Se destabiliza. Entonces, esto puede ocasionar obviamente problemas no solo para el ciclista, sino para el vehículo, para los vehículos de atrás, para posibles peatones. Tenemos que tener en cuenta que cuando un ciclista está en la calle, y por eso tiene preferencia, al igual que los peatones, porque no está recubierto en cierta medida por un vehículo. Es decir, si el ciclista se impacta contra un vehículo, en realidad lo mucho que le puede ocasionar es tal vez un rayón, un raspón, el ciclista tal vez se caiga, en el peor de los casos, termine debajo de la rueda, que es también complicado. Pero cuando un carro impacta a un ciclista, en realidad los efectos son mucho más dañinos. Lo puede mandar incluso volando metros, le va a ocasionar en ocasiones la muerte, le puede arrollar, puede destruir incluso la bicicleta. Por eso es que tienen esta protección y por eso hay que considerar a los ciclistas en el momento que ellos están conduciendo y hay que tratar en la medida de lo posible cederles el paso siempre.
¿sí? Hasta para evitarnos nosotros problemas a futuro. Entonces, eso es la convivencia general que nosotros debemos de tener con los ciclistas. Como siempre les digo, consideremos que yo estoy en un vehículo, es mucho más fácil. En realidad, metérmele a una bicicleta cuando alguien está en ella es un tema facilito. Pero tenemos que tener la precaución de manejar con cuidado, siempre teniendo en cuenta que los ciclistas están obviamente en la vía, que comparten la vía, que son actores de la vía y que merecen el mismo trato y el mismo respeto que nosotros tenemos, ¿sí? Ahora vamos a hablar del trato general del conductor. El día de ayer estuve viendo que muchos de ustedes realizaron el trabajo sobre este tema, entonces ya sabemos de lo que vamos a hablar, ¿sí? Entonces vamos a hablar ahora del trato general del conductor, que es también un tema que ustedes tienen que conocer dentro de las relaciones que van a tener. Recordemos que cuando hablamos de un conductor profesional a nivel servicio público, esto justamente se convierte en eso, en un servicio público. ¿Qué es un servicio público? Cuando se da por medio de buses, cuando conducen un colectivo, se convierte en un servicio público. El transporte, así sea pagado, es un servicio público. ¿Por qué? Porque está regido por el Estado. Los usuarios de transporte son usuarios, ¿sí? Se convierten en cierto modo incluso hasta como clientes. Entonces tienen derecho a recibir un trato de calidad por parte de todos los conductores de las unidades, obviamente apegados a las normas que establecen. Este trato tiene que estar apegado en respeto, amabilidad, cortesía y educación. Sí, tengo un micrófono prendido, perdón, no sé de quién es, si pueden controlar y los pueden apagar, les agradezco mucho. Ya, entonces, ese es el trato general que tienen que tener. Si es un marco de respeto, no solo de mí como pasajero, sino obviamente de los señores conductores, a los pasajeros y todas las personas que están en la vía. Para esto se tiene que identificar lo siguiente, ¿sí? Vamos a empezar con un autoconocimiento, es lo que hablábamos la otra vez. ¿Quién soy? Es decir, voy a identificar quién soy yo, mi forma de comportamiento, lo que hago, lo que no hago, y de esta forma yo continúo, ¿sí? El autoconcepto es la opinión que tengo de mí mismo, lo que yo creo de mis habilidades, de mis cualidades, de mis defectos, de mis valores y de mis principios. Ese es el autoconcepto. Sí, denme un segundito, por favor. Listo. El autoconcepto es la opinión que tengo de mí mismo. Como yo dije, lo que yo creo, mis habilidades, mis cualidades, mis defectos. Es lo que yo creo de mí. Sí, asimismo es mi capacidad para respetarme. Es decir, yo sé que soy una persona que tiene problemas problemas en mi forma de carácter. Soy muy enojona, soy muy respondona, cualquier cosa me dicen y ya me afecto, ya me altero. Entonces es también ese respeto que yo creo a mí mismo para tener bajo el conocimiento de lo que soy, ¿sí? Y también es ese respeto que yo creo a partir de lo que las demás personas me dicen. Este autoconocimiento se ve mucho cuando somos niños y en realidad las personas empiezan a juzgar, los niños principalmente porque no hay mayores juzgadores que los niños con los mismos niños. Entonces este autoconocimiento se va formando de esa manera, ¿sí? Entonces, este autoconocimiento también tiene esta forma de analizarme sin miedo, es decir, de conocer cómo soy, de conocer mis defectos, de conocer mis virtudes. Entonces, hay que determinar que existen varios puntos de este autoconocimiento, es decir, todos conocemos lo mismo de mí, es decir, cómo soy siempre. Solo yo conozco lo mismo de mí, todos desconocemos algo de mí y todos conocen algo de mí, menos yo, que se puede dar. Hay muchas veces que las personas identifican o saben cómo somos e incluso se dan cuenta de cómo somos sin que nosotros les digamos. Dentro de este autoconocimiento y cuando nosotros nos damos cuenta de que tenemos defectos como todos, es bueno crear hábitos para tener una vida saludable, para que nuestra forma de vida sea mucho más sana.
y obviamente el entorno en el cual vivimos también se va a dar de esta forma. Asimismo, es indispensable para tener una estima equilibrada, como yo les dije, aceptarnos como somos. Sabemos que tenemos fortalezas, que hay algo bueno en nosotros, debilidades, temas que pueden ser mejorados o incluso pueden ser eliminados, porque al ser debilidades me ponen en desventaja con los otros. Oportunidades es que podemos cambiar, siempre hay una opción y un camino, y amenazas, es decir, lo que hace mi competencia, lo que me afecta por eso, por ser la competencia. La paciencia y la tolerancia, desde el momento en que nos sentamos frente al volante, debemos armarnos de mucha paciencia. Esto es clave. Miren, en realidad, a veces conducir en ciudades grandes o incluso no tan grandes es súper complejo. O sea, uno tiene que estar pendiente de todo. Y más cuando hay mucho tráfico. Entonces, la paciencia es clave, porque cuando uno pierde paciencia y se descontrola, puede ocasionar accidentes de tránsito. La tolerancia. Entendamos a los demás y toleremos. Es decir, tengamos ese respeto que deben de tener las demás personas. Como yo les decía, ¿qué gano yo? ¿Qué gano? Pitando de una manera desmesurada cuando esto es un efecto dominó. Yo pito, el de atrás pito, el de la pito y todos pitan. Entonces, es importante que conozcamos que no gano nada. Tengo que ser paciente y tolerante para que en realidad la convivencia sea lo más pacífica posible para todos quienes estamos utilizando la vía. Porque si usted pita y tiene un pito súper duro, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a escuchar 2 carros adelante, 2 carros atrás, todas las personas alrededor. Entonces, sí causa molestia. El respeto también es súper importante. Hay que respetar primero todas las normas de tránsito, absolutamente todas las que me dicen la velocidad máxima es esta, las que me dicen tiene que parar, cede el paso, y asimismo hay que respetar a las personas, porque solo de esa forma vamos a conseguir respeto. Ceder el paso es muy importante y en esta clase hemos hablado mucho de eso. Es importantísimo ceder el paso. Si usted ve que no hay nadie atrás de usted, si usted ve que hay una señora con un niño en brazos, una señora con compras, un señor con una caja, cedamos el paso, seamos amables, ¿sí? Evitemos que esa persona tal vez se vea más obstaculizada o se vea o le llegue a afectar lo que está haciendo. Entonces, eso es ceder el paso. Tratemos en lo menos posible no hacer gestos que denoten algún tipo de insulto, ¿sí? Todos los gestos que utilizamos, que todos hemos visto y conocemos, estos gestos o insultos incluso a viva voz, hay que evitarlos porque esto genera violencia. Como les digo, no es armónico y no es bueno para ninguno de nosotros, todos quienes o somos peatones o somos ciclistas o conductores o pasajeros o peatones, nuevamente, esto es lo que genera es un malestar y lo que va a generar a la larga es que en definitiva se altere la paz y se altere esta relación humana que estoy teniendo, y si se altera con una persona es un efecto también en dominó y vamos a vivir en una ciudad violenta que en realidad no es buena y no trae nada bueno para todos quienes formamos parte de la sociedad. Entonces eso también tienen que considerarlo. Seamos tolerantes, seamos respetuosos, aprendamos a ceder el paso, seamos empáticos, como siempre les digo, pongámonos en el lugar de la otra persona. La otra persona no puede estar pasando por el mejor momento y encima vamos nosotros con un pito porque se demora en cruzar, yo que sé, unos 2 segundos de lo que no debería de demorarse, pero se demora y ya pasa. En ocasiones es así, uno está distraído, uno no puede caminar de forma correcta, ha tenido un incidente, tal vez está con un dolor, entonces siempre pensemos en eso y siempre que sea posible aprendamos a ceder el paso, ser respetuosos, ser tolerantes, ¿sí? Entonces en este momento vamos a empezar con las obligaciones del conductor. Porque los conductores merecen ser respetados, los conductores tienen que cumplir normas y por eso tienen obligaciones, que principalmente están en la ley de tránsito y seguridad vial, ¿sí? También están las obligaciones que se pueden mencionar de esa forma como contravenciones o delitos, es decir, para no hacerlos en la parte respectiva del Código Orgánico Integral Penal, porque recuerden que el hecho de violentar una norma es una contravención o es un delito.
que tienen penas de acuerdo a lo que se ha ocasionado. Recuerden que incluso puede llegar a la pena mayor, es una contravención que pasa a ser un delito de tránsito. Ejemplo, la pena mayor es 16 años. Cuando ocasionan un accidente de tránsito en estado etílico y el vehículo ha sido robado. 16 años por una mala decisión. Tengamos en cuenta que es obligación del conductor respetar todas las normas. Y cuando les digo todas, me refiero principalmente a las legales, pero también las normas sociales. Sí, la ley lo dice, que uno tiene que tratar de ceder el paso cuando lo menciona las mismas señales de tránsito, pero hay veces que no lo hace. Entonces, ¿ahí qué hago? Si no hay nadie atrás de mí, si es una calle un poco desolada, cedamos el paso. Esa es una ley ¿de qué? Una ley social, es una regla de comportamiento social. Entonces, tratemos de hacer eso, ¿sí? Así como el conductor tiene obligaciones, también lo tienen los ocupantes del vehículo. ¿Y por qué cumplo yo con esto? Es decir, ¿por qué tengo obligaciones? Yo tengo obligaciones porque en realidad lo que yo quiero es salvaguardar primero mi vida, la de los ocupantes del vehículo y de las personas que están afuera. Esta obligación legal y estas normas de comportamiento legal que se llama, pero que se convierte en una obligación legal, estas implican que el conductor debe velar porque los ocupantes del vehículo adopten durante los desplazamientos las medidas de seguridad oportunas. Es decir, es mi obligación como conductor insistir en que las personas se pongan el cinturón, insistir en que no estén jugando, por ejemplo, con una pelota, con un globo mientras conduzco, insistir que las personas a mi alrededor, o al menos el copiloto, no esté moviéndome la mano, el codo, me puede empujar. Es mi obligación también, conductor, cerciorarme de eso. Como está aquí, los usos de los cinturones de seguridad, obviamente recaen en los ocupantes. Es decir, si yo ya le digo, póngase en los cinturones, pero si el ocupante no lo quiere hacer a pesar de que uno insiste, es un uso y es una responsabilidad del ocupante que sigue. También comparte el conductor y muchísimo más lo comparte cuando se trata de servicios públicos. Es decir, el taxista es responsable de que la persona que lleva como ocupante, que está utilizando este servicio, utilice el cinturón. Claro que también en su cierta medida es responsable el ocupante, pero el taxista lo es. Igualmente pasa, por ejemplo, con los señores de del transporte del transporte interprovincial, igualito pasa. No pasa esto, por ejemplo, cuando yo voy con mi familia, yo me pongo el cinturón, tal vez la persona del frente sí lo hace, pero las otras personas no. Sin embargo, de lo cual, o sea, cae la responsabilidad en ellos, sí. Pero si les multan, ¿a quién le cae la multa? A la persona que está manejando. Independientemente que él esté con el cinturón, la otra persona también y las otras personas no. Recordemos que recientemente se estableció como una obligación que todos los ocupantes de un vehículo utilicen el cinturón de seguridad. Y si uno de ellos no utiliza el cinturón, la multa va para el señor que esté conduciendo, es decir, el señor chofer. También son obligaciones de todos los conductores cuando llevan carga, obviamente colocar la carga de manera correcta, es decir, ubicarla, ponerla bien, si se va a caer, amarrarla, o sea, tener estos cuidados, ¿para qué? Para evitar peligro, principalmente para él, el resto de los ocupantes y las personas que están en el exterior. Asimismo, es una obligación del conductor, si transportamos pequeño mobiliario o elementos de bricolaje, estos deben ir debidamente asegurados en el interior del vehículo, sin que la exposición pueda interrumpir la correcta visibilidad del conductor. Es decir, si yo estoy solo con otra persona y estoy llevando muebles, voy a evitar que estos se muevan. ¿Para qué? Para que no obstaculicen ni mi vista, ni mi visión, ni tanto de la forma que yo lo hago para ver al frente, así como para la forma para ver atrás, es decir, qué pasa atrás, que también es importante, tiene que estar esto despejado. Y respecto al transporte de animales, que también he visto que lo hacemos mucho, es indispensable que este transporte de los animales no me ponga en riesgo. Hay muchas mascotas y en realidad la mayoría están acostumbradas ya a viajar en mi vehículo, entonces ya se suben, se ponen en el asiento del copiloto, en la parte de abajo se van atrás. Asimismo, hay muchos animales que se suben e inmediatamente se ponen en el regazo del conductor. Esto es peligroso. Tenemos nosotros que tener en cuenta que los animales tienen que estar separados, tienen que tener, estar aislados al menos del conductor, porque cualquier movimiento brusco del conductor o de los animales va a alterar y esto puede ocasionar accidentes de tránsito.
Así como los conductores tienen obligaciones, claro que tienen derechos y derechos establecidos de los que ya hemos hablado algunas veces y que les vamos a recordar. Uno de estos derechos es contar con las garantías necesarias para un tránsito seguro. Otros, disponer de vías públicas libres, contar con señalética e infraestructura correcta, tener preferencia en el cruce de la vía, acatar las indicaciones de los agentes de tránsito, cruzar las calles por el paso cebra o por el puente peatonal. Estos dos últimos, este de cruzar las calles es más bien un derecho del es un derecho del peatón, pero también puede ser un derecho del conductor, es decir, se convierte en un derecho cuando evitamos que las personas pasen por las calles corriendo y utilicen el puente peatonal. Igualmente, al abstenerse de caminar por las vías de circulación vehicular, esto también se convierte en un derecho de los conductores que son responsabilidades de los peatones. Licen, ahí no sería una obligación de los peatones cruzar por el paso cebra o por el puente. Así es una obligación de los peatones, pero que se convierte en un derecho de los conductores, porque el conductor tiene derecho a que los peatones cumplan con sus obligaciones para evitar cualquier inconveniente o accidente de tránsito. No sé si se entendió. Sí se entendió, Jonathan. Sí, ya le comprendí, ya es una obligación de ellos y uno puede tomarle a favor como un derecho de que Claro él que tenía sí. que haber cruzado por ahí. Claro que sí, es de esa forma, ¿sí? Ya, Licen, gracias. Ya. Entonces, es importante también determinar cuándo interviene la policía de tránsito, que antes se llamaba así. Ahora, ¿cómo se llama? Son los agentes de tránsito, agentes metropolitanos de tránsito, porque ya está esta competencia en las agencias dentro de los cantones, ¿sí? Ya no es algo nacional, cuando la Policía Nacional era lo que hacía, obviamente la Policía Nacional sigue teniendo jurisdicción en todo lo que tiene que ver vías perimetrales. Pero lo que es dentro de los cantones ya es cantonal, es decir, los municipios. Es importante que ustedes conozcan algo que les va a beneficiar mucho. Los policías, los agentes metropolitanos, los agentes cantonales de control de tránsito tienen competencias exclusivas y exactas. Es decir, ningún policía nacional de tránsito puede pararles, por ejemplo, dentro de Quito, dentro de Guayaquil, dentro de Cuenca, me refiero a la zona urbana. Ninguno, bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna opción, bajo ningún parámetro. Muchísimo menos les puede pedir documentos. La única persona, el único representante del Estado que pueda ustedes pararles y pedirles documentos es el agente metropolitano de tránsito, el agente de tránsito o como se denomina en el cantón. Por ejemplo, en Quito es el agente metropolitano de tránsito. Es el único que me puede parar el vehículo y me puede decir papeles. ¿Y qué son estos papeles? Licencia y la matrícula del carro. Nadie más puede hacer eso. ¿Cuándo pueden hacer eso, por ejemplo, los militares o los policías cuando están haciendo un operativo? Por ejemplo, hay un robo de un vehículo, hay una acusación de que en un vehículo posiblemente se está llevando droga o se están llevando armas. Hacen operativos, pero para los cuales sí les han visto que ponen los conos, o sea, hacen un operativo que no se hace con 1 o con 2 personas. Generalmente los operativos se hacen con 15, con 16 policías, con 16 militares. Ellos les pueden pedir, pero solo en ese caso, y no para controlar, es decir, un militar no puede decir, vea, ha estado caducada su licencia, entonces le voy a multar. No, simplemente para conocimiento, pero no les pueden ni multar y les pueden pedir solo en estos casos muy específicos. Es importante que ustedes conozcan esto. Entonces, todo eso ustedes lo tienen que conocer para evitar abusos de la autoridad que a veces se dan. Se daba mucho cuando empezó, y de hecho hasta ahora se da, cuando estamos en más o menos el límite de esta vía perimetral en donde tiene competencia el policía de tránsito y en donde tiene competencia la gente, que el policía entra, o el agente incluso entran cualquiera de los dos. Entonces, si entran cualquiera de los dos en las otras, se ve mucho, ¿no? Que lastimosamente la gente por desconocimiento le ve al policía, se asusta, ni siquiera pueden emitir sanciones, multas, contravenciones, porque no lo pueden hacer porque ya no están en su territorio, en su jurisdicción. Sin embargo, las personas se asustan y lamentablemente una pésima práctica que tenemos aquí en el Ecuador es evitar eso de cualquier forma y muchas de las personas dan incluso dinero
por algo que ni siquiera les iba a suceder, porque las personas, ya saben la policía que no les pueden multar, sin embargo, basta que les paren, que les digan el cinturón o cualquier cosa, y por desconocimiento caen también en esto. Es importante que ustedes conozcan la ley, porque de esta forma no va a haber abusos de autoridad. Entonces, por ejemplo, la policía no puede indicarle al conductor que baje de su auto, es totalmente cierto. Un agente metropolitano no le puede decir a usted que se baje del auto. ¿Quién le puede decir que se baje del auto? Un policía nacional cuando está en operativo y un militar cuando está en operativo de armas, generalmente son los operativos que hacen los militares. Ellos sí les pueden decir, baje del auto, incluso le pueden decir, abra su cartera, le hacen abrir todo el vehículo, revisan las llantas, abren el motor. Ellos pueden hacer eso, sí. No le pueden pedir documentos, por ejemplo, que es lo contrario, me refiero a documentos del vehículo y de conducción. Su cédula, obviamente, que le van a pedir. Entonces, es importante que conozcan ustedes esto. Obviamente el policía y el agente de tránsito sí le puede pedir que usted se baje para evitar algo mayor, es decir, un accidente. Sí, es totalmente notorio que usted está en estado etílico, ahí sí le puede decir, parquéese bien, o incluso ni siquiera parquéese porque él mismo le está diciendo conduzca a pesar de que está en estado etílico. Lo que le dicen es, bájese y quédese aquí. Entonces, obviamente se van a decir, es que a mí me dijeron que no me puede bajar, es cierto. Pero si hay una sospecha y si la persona sabe que está en estado etílico, tiene que bajarse del vehículo. ¿Por qué? Porque estoy cuidando algo más. ¿Qué estoy cuidando? La posible afectación a la vida de las personas porque estoy conduciendo en estado etílico, ¿sí? Es importante que usted conozca que antes de entregar cualquier documento, usted tiene que saber de qué actividad se trata. Es decir, le tienen que decir, esto es un control para armas, los militares, esto es un control de robo de vehículos, o simplemente un control, es un operativo de seguridad, cualquier policía nacional. Y tienen ustedes que saber de qué se trata, y en razón de eso y de esa identificación, ustedes ya saben qué documentos me puede pedir, qué documentos no me puede pedir, hasta dónde puede llegar la revisión, qué no va a ser revisado o qué no va a ser revisado. Es decir, si les para un militar, por ejemplo, lo que menos le va a pedir, le va a decir es licencia. Lo que le va a pedir es su cédula, sí, porque tiene que saber quién es. Y él sí le puede decir, bájese del auto, abra su cartera, ¿ya? A ver, vamos a abrir todas las puertas en orden, todas las personas se bajan, incluso les pueden hacer un chequeo corporal. Pero eso no puede ser, por ejemplo, un policía de tránsito, ¿sí? No se puede. Es importante que ustedes conozcan que cuando a una persona se le cita de manera presencial, se le va a entregar un documento de citación. Y este documento de citación tiene que estar correctamente elaborado. Por eso es que tiene que ser revisado por ustedes. Porque no es lo mismo que les ponga, el señor está mal estacionado, a que les ponga, el señor se pasó 2 semáforos en rojo, huyó e incluso tuvo un comportamiento no adecuado con la autoridad. Hay muchas personas que no lo leen, tienen que leer todo, tienen que leer las observaciones de la papeleta, tienen que ver que el número sea correcto, tienen que ver que la persona que les está poniendo la multa y está firmando sea la misma persona que está frente a ustedes, es decir, no puedo yo, es que mi compañero me dejó, entonces yo le voy a dar poniendo las multas, no se puede. Y todo esto va desvirtuando y les va quitando este carácter de válidos a estos documentos, ¿sí? Como está aquí, que dice la policía de tránsito está facultada para imponer sanciones de tránsito, esto es cuando se trata de policía en vías perimetrales. Ya saben que si es en temas internos son los agentes nacionales de tránsito, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes conozcan estos temas a modo general, para que ustedes sepan cómo es el comportamiento y cómo debe ser el comportamiento de los señores policías, de los señores agentes de tránsito y hasta dónde ellos pueden llegar. Finalmente, vamos a hablar de un tema muy importante, que es la cultura de paz y la armonía. ¿Qué es la cultura de paz? La cultura de paz es aquella ideología, se puede decir camino, forma de vida, en donde lo que menos se trata es de llegar a conflictos de cualquier tipo. Esa es una cultura de paz que está encaminada y utiliza una serie de elementos y una serie de ayudas a todo nivel. Por ejemplo, los juzgados de paz contribuyen a una mejor cultura de paz. ¿Qué son los juzgados de paz? Son juzgados que no tienen ni jueces como tales, pero que ellos tratan de resolver problemas, por ejemplo, vecinales internos. Hay algunos juzgados de paz en el Ecuador, no hay muchos,
pero tienen competencias, pueden resolver hasta cierta medida temas y obviamente esto va generando una cultura de paz. Va a evitar que haya problemas, va a evitar que haya un gran número de inconvenientes o de procesos legales que también van afectando la armonía dentro de una sociedad. La cultura de paz y la armonía tiene que ver con vivir en paz, en armonía con uno mismo, con los demás y con todos los seres vivos alrededor. Vivir una paz es un proceso tanto interno como externo. Primero tengo que entenderlo yo y luego exteriorizarlo obviamente a la sociedad. Todo esto inicia y sí, viene como muchas de las cosas, la base es la familia. Los valores que se inculquen en la familia van a tener que ver mucho con esta cultura de paz. Generalmente los valores familiares son aquellos que reposan, se crean y se consagran en nuestra personalidad, lo que nos enseña mamá y papá. Muchos de nosotros sabemos que hay que saludar, porque mamá siempre saluden, 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 cuando llegan saluden, despídanse, coman con la boca cerrada. Entonces, estos hábitos que van creando y estos valores de no, robar es malo, mentir es malo, engañar a las personas es malo, se van generando y se van construyendo como hábitos dentro de nosotros y al final de cuentas van a terminar siendo valores que nosotros vamos a aplicar en todas las etapas de nuestra vida. Entonces, es importante lo que inculcan los padres a los hijos siempre. Y es importante que como padres o miembros de una familia sepamos cómo inculcarlos. Es decir, si yo sé que está mal mentir, pero veo que mi hijo miente. Es más, yo incluso miento mucho y mi hijo lo sabe. ¿Cómo le voy a estar dando un ejemplo si él mismo ve que yo hago todo lo contrario a lo que él dice? Entonces, la forma de inculcar no únicamente es decirlo, está mal robar, está mal mentir, está mal engañar, sino también demostrarlo. Porque si yo en la mañana le digo a mi hijo, no se debe mentir, tienes que decirme la verdad. Y en la tarde yo le miento a mi esposo frente a mi hijo, ¿qué confusión le creo y cuál es el valor que él va a terminar entendiendo? Va a decir, pero me dice que no lo haga, pero si es que ella lo hace, entonces sí se puede. Son niños en formación y es nuestra obligación como padres de familia o como miembros adultos de una familia evitar esto. La familia cumple obviamente con una función social. Primero es un núcleo interno que forma a las personas. En realidad la familia está creada históricamente para crear vínculos primero entre dos personas, para procrear, y esta procreación obviamente son los niños, son la plebe que se les llama, la descendencia, y ese es el nivel interno, ¿sí? Formar estos miembros. Ahora, cumplen un rol a nivel social y cumplen funciones, una de ellas, primero, la procreación de los futuros ciudadanos. Yo creo a mis hijos internos, pero estoy, ¿qué? Procreando a las personas que van a ser ciudadanos a futuro y que hoy son niños. Crianza, educación e integración social de las próximas generaciones. Es decir, cómo yo creo a mis hijos, obviamente va a afectar a las próximas generaciones. Permite un equilibrio entre las generaciones, también la familia, es decir, hay padres, tíos, abuelos, etcétera. También la familia se encarga de una prevención en la salud personal y obviamente si tenemos un pueblo, una sociedad sana, vamos a tener, obviamente vamos a tener como origen a individuos que son parte de estas familias sanos. ¿Sí? Y también la familia, el nivel social que cumplen es cuidar. Cuidan a las primeras generaciones que son conocidos los niños, las personas, los menores que no pueden cuidarse por sí solos y las terceras generaciones que ya son los adultos mayores, los abuelitos que también necesitan que se los vuelva a cuidar. ¿Cómo definimos los valores en la familia? En nuestros casos, los valores de familia son normas o ideas que como familia estamos de acuerdo para vivir y permanecer fiel a ellos. Normas e ideas, es decir, en esta casa se llega a tal hora. En esta casa no se consume alcohol. En esta casa se hacen los deberes antes del viernes. En esta casa no estamos acostumbrados a engañarnos ni a mentir. Entonces esos valores se convierten en eso.
Existen muchos valores, pero digamos que los más esenciales de la familia y que obviamente se reflejan en el comportamiento humano interno en familia, externo en sociedad, son la pertenencia, es decir, soy parte de esta familia, la flexibilidad, no somos tan rígidos como en otros campos, el respeto a todos los miembros, la honestidad, el no engañar, el perdón como familia que siempre vamos a hacer, la generosidad entre nosotros, curiosidad, la comunicación, que es punto clave importante, como se ha dicho en todas las clases, la responsabilidad de cada uno de los miembros en sus funciones, las tradiciones, ¿sí? Que son importantes vínculos que van generando lazos familiares, la amistad, la solidaridad y la paz. Si hay una familia pacífica, si hay una familia que no tiene conflictos internos, que todos tenemos, ¿no? Pero es diferente tener un conflicto y discutirlo muy adentro entre adultos que socializarlo con toda la familia en medio de la sala. Es complicado y son temas que tienen que ser manejados de forma correcta. La pertenencia, como les dije, es el sentirme parte de, es decir, yo pertenezco a esta familia. La flexibilidad es decir que hay horarios, sí, hay un orden, hay una estructura, hay prohibiciones, pero también entendemos que en ocasiones estas pueden ser un poquito cambiadas o se puede aceptar que se las haya violado un poco. Precisamente porque somos una familia, porque no todo puede ser tan rígido, como no podemos seguir un horario exclusivo y qué tal que todos decimos, sí, tenemos un horario, una planificación, pero en realidad queremos hacer otra cosa. Como todos nos decidimos, podemos hacerlo. Esto no pasa en otras esferas, por ejemplo, en el trabajo. O sea, si yo digo que de esa forma lo voy a hacer, tengo que concluirlo de esa forma. El respeto, que como les dije, es aceptar a las ideas de los otros sin atacarlas, aceptar que somos familia, respetarnos los unos a los otros y a cada miembro de este grupo familiar. La honestidad, que es comentar todo lo que sucede de una forma sincera. Todos tenemos un rol, somos o madres o hijas o esposas dentro de un hogar. Si la familia es ampliada, somos o nietas o sobrinas, igualmente los hombres son o padres o suegros o primos o tíos o hijos. Entonces, cada uno tiene un rol. Y en este rol hay que hacer la relación lo más transparente posible con el fin de que sea sana y de que dure. Uno de los principales objetivos de las familias es generar e incentivar la honestidad, porque miren cuánto conlleva o cómo afecta una persona sin honestidad a una sociedad. En realidad empezamos por cosas muy pequeñitas, ¿no? Me encontré $1 de mi mamá a la vista, me lo voy llevando. En la escuela el compañero se le cae el mismo $1, me lo voy llevando. En el trabajo, entonces vamos generando un camino que en realidad uno diría, pero ¿cómo? ¿En qué va a afectar? Afecta y llega a afectar mucho. El perdón. Es importante que nosotros sepamos que a veces las personas hacen cosas que no deben de hacer, que lastiman mucho. Es por eso que se crea un tipo de resentimiento, porque en realidad afecta. Entonces, perdonar no es siempre olvidar. Uno puede perdonar, pero recordar lo que le hicieron. Ya hay niveles de perdón en cuanto a los efectos a la otra persona. Yo te puedo perdonar, pero yo quiero que te alejes de mí totalmente, pero te he perdonado, no hay ningún resentimiento. Yo te puedo perdonar, pero se crea un resentimiento. Y obviamente eso va a decir igual, quiero que te alejes totalmente de mí. Yo te puedo perdonar y pueden no haber resentimientos, es decir, podemos tener una relación tal cual era antes. O yo te puedo perdonar y va a haber resentimientos, estoy lastimada, pero no quiero que te alejes totalmente de mí porque yo sé que con el tiempo voy a superar lo que me hiciste. Entonces, no significa que porque uno establece una brecha de distancia total no existe perdón. Hay perdón, pero simplemente la persona ya no quiere tener ningún tipo de contacto con la otra. Esto pasa mucho en las familias y pasa mucho en la sociedad. Sí, es común. La generosidad comprende el dar sin pensar en que voy a recibir algo a cambio. Entonces, doy de lo que yo tengo, no de lo que me sobra, de lo que yo tengo y sé que la otra persona necesita. Curiosidad, como ya les dije, es esto de principalmente los niños, porque ¿quiénes son más curiosos que ellos? ¿Sí? Que son los que preguntan todo, porque están conociendo, porque no saben. Esta curiosidad es estas ganas de conocer, de saber cómo funciona algo,
de saber por qué es así. Generalmente siempre los hijos son las personas más curiosas y esta es una característica que se va perdiendo con el tiempo. Porque mientras más grandes somos, algunas personas menos curiosas, algunas se mantienen. La comunicación, como se les ha mencionado, es la forma de exteriorizar las ideas. Y es la forma que ha permitido que las sociedades crezcan. Porque de esa forma, compartiendo ideas, enseñando cómo son las cosas, es que las sociedades crecen. Asimismo, esto permite también el crecimiento de una familia. Cuando una familia es sincera y se comunica, en realidad es una familia sana, porque discuten lo que les está pasando y comunican lo que sea bueno o malo, pero lo comunican. La responsabilidad es el saber que yo tengo una función, el saber que tengo actividades y en definitiva saber que tengo que cumplirlas. Todos en la sociedad y empezando desde la familia tenemos responsabilidades. Los niños, así como juegan, deben de tener desde muy pequeños la obligación y la responsabilidad de guardar sus juguetes, de poner en orden la habitación. Los padres sabemos que somos responsables de los niños que decidimos traer al mundo y que por ende somos responsables de su manutención, de su cuidado, de su salud, etc. Las tradiciones, ya que estamos tan cerca de Navidad, comprenden esas actividades que se consagran como lazos que unen a la familia. La tradición por ahora que se ve que ya están tan cerca es de rezar la novena en familia, la tradición de todos los domingos salir al parque. En realidad van construyendo personas sanas, porque los niños generan confianza con estas actividades y les hacen, siempre que las ejecutan, sentir este lazo familiar. La amistad, que es importante en todo nivel, que a veces se puede dar o a veces no, a veces podemos tener amigos en el trabajo, a veces no, incluso a veces podemos ser amigos de nuestras familias, de nuestras familias y familiares, a veces no. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que a nivel familia los padres no pueden ser amigos de sus hijos, eso dicen muchos estudios científicos, psicológicos. El padre es padre, así quiera ser el mejor amigo del hijo, no lo puede hacer, porque el padre siempre es autoridad. El amigo no es autoridad, el amigo es confianza, el amigo es camaradería, el padre es autoridad. Y nunca un padre, porque tiene que ser autoritario, va a ser amigo de su hijo. Es un error que a veces se tenía concebido como cierto de que trata de ser el mejor amigo de tus hijos. No se puede, es imposible y vamos a lograr confusiones. La solidaridad, que es este concientizar que los demás tienen necesidades. Y es ese deseo de contribuir a que esas necesidades no sean tan hondas. Es decir, a que esas necesidades se puedan ver cubiertas en determinada forma. Tema también que lo vamos a ver mucho y que en diciembre o en estas épocas también aflora en todos nosotros. Y la paz, que es mantener un estado sin violencia. ¿Sí? Esto inicia desde la familia. Vemos nosotros que hay niños, como cuando si alguno de ustedes ha trabajado o si los tiene, que hay niños que en realidad o amigos de sus hijos, de sus hermanos, son muy violentos. Es decir, que tienden a jugar de una forma muy grosera, que tienden a alzar la mano, y ese es el ejemplo de algo. Así como hay personas que son muy respetuosas y muy tranquilas, también es el ejemplo de algo. Entonces la paz es este estado de vivir sin violencia y la paz obviamente depende de todos nosotros. Si nosotros dentro de nuestra familia logramos tener todo este sentimiento o más bien crear también estos valores, es importante que sepamos que esto se va a reflejar en la sociedad. Una cultura de paz empieza por la sociedad y una cultura de paz es lo que todos nosotros quisiéramos generar para futuros conductores como lo van a hacer ustedes. Eso es todo lo que nosotros vamos a tratar en esta materia. Con eso nosotros damos fin. Vamos a hacer un resumen y por pregunta todas las materias y ejemplos de preguntas que van a ver. Ya, a ver, las preguntas son de opción múltiple, es decir, a modo ejemplo. ¿A qué se refiere el tipo de norma de convivencia legal? Escoja una de las siguientes opciones. Ejemplo, la ley de tránsito,
ceder el paso, el comer con la boca cerrada, ninguna de las anteriores. Obviamente, si les hablo de norma de comportamiento legal, ¿cuál será? Si les digo legal. La de tránsito. La ley de tránsito. Eso es. Gracias, Santiago. Entonces, eso es lo que van a topar. Son temas, todos que están dentro de todo el material que nosotros hemos visto. Por ejemplo, los hábitos del buen conductor. Entonces, ya hablamos nosotros que los conductores tienen, de hecho, buenos hábitos. Entonces, uno de esos, por ejemplo, es que... ¿cuál es un buen hábito? Conducir siempre por el carril derecho. Entonces, una de las preguntas puede ser, ¿es un buen hábito del conductor? Responda verdadero y falso. ¿Es un buen hábito del conductor conducir siempre por el carril derecho, excepto cuando va a rebasar de una forma segura? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Es verdadero. Todas son de opción múltiple o verdadero o falso. Es la única. No van a tener que llenar nada, simplemente van a tener que escoger. Es una sola respuesta correcta. Lean bien las preguntas. A veces se les pone sí o no. Por ejemplo, no indicar maniobras en el momento oportuno. ¿Es lo que debe hacer un buen conductor? Falso. Falso, porque estoy diciendo no indicar maniobras. Si yo les digo, indicar maniobras en el momento oportuno es lo que debe hacer un buen conductor, se convierte automáticamente en verdadero. Entonces, de esta forma está estructurado el examen. Como yo siempre les digo, es obligación de cada uno de ustedes revisar el contenido de su aula de forma íntegra. Todavía les queda hasta el día viernes que dan el examen. Recuerden que el examen tiene, como las otras materias, una hora límite. Si usted no ingresó, si usted ya no pudo darlo, ya no es un tema, salvo un caso muy particular, que el instituto les va a dar alguna otra salida. Tienen ustedes desde las 6 de la tarde hasta las 11:50 de la noche. Tengan en cuenta, por favor, que no van a ingresar a 11:45 porque no van a terminar. El examen 11:50 en punto se cierra. Es decir, usted está dando el examen, si ingresó 2 minutos, se cierra automáticamente. Entonces, tengan en cuenta eso, que tienen que dar el examen desde las 6 que se habilita hasta la hora que está. Son exámenes de opción múltiple, exámenes que van a ser, que igualmente arrojan la nota automáticamente porque son temas que ya están subidos al sistema y el sistema arroja la nota. Recuerden que tienen que tener mínimo 16 para pasar. Una preguntita. Dígame. Los trabajos, los deberes, ¿cuándo nos entregaría la nota? ¿Usted nos subiría a la plataforma? Yo estoy ya revisando. Solo si es que me van a cambiar, ya me sale la alerta, pero yo ya los estoy revisando. Yo creería que el día de mañana, máximo exagerado, pero exagerado el viernes ya están las notas ya. Muchas ya están subidas, como les digo, pero tienen que habilitarles ahí sí, el coordinador académico tiene que habilitarles para que ustedes puedan ver, pero muchas ya están subidas, ya, porque todas las que me mandan ya de revisar. Y una pregunta, licenciada, ¿y cómo ha visto los trabajos de los compañeros en sí en A total? modo general, como les dije cuando ingresé a clases también, a modo general, para las personas que aún no y de hecho pueden todavía cambiarlos, ¿no? Por eso es que yo tengo la revisión aparte, porque usted puede cambiar su trabajo y obviamente yo tengo que revisarlo nuevamente porque lo puede mejorar. A modo general, están cumpliendo con los parámetros que es la estructura, que es un mapa conceptual. A modo general, siguen una línea de contenido y a modo general contemplan todos los puntos del tema. Sí hay algunos trabajos que se pierden un poquito, o sea, que solamente me ponen, por ejemplo, normas de comportamiento, son 4, y me ponen norma de comportamiento social, norma de comportamiento legal, entonces me ponen los 4, y ya, eso es todo el cuadro. Entonces, obviamente falta contenido, porque por lo menos me tienen que decir a qué se refiere la norma de comportamiento social, la norma de comportamiento religioso, de qué se trata, si quieren ponen ejemplos. Entonces, sí tiene que ser un poco más completo, que también les he puesto en la retroalimentación. Pero a modo general, el 98% de ustedes de los trabajos que entregaron hasta ayer, están muy bien. Los de hoy no los he revisado aún. Sí, gracias Santiago por sus preguntas. Dígame, Cecilia. Muchas gracias.
No sé si Cecilia nos escucha porque levantó la mano. No, creo que no. No sé si alguien más tenga alguna otra consulta, puede abrir el micrófono tranquilamente sin ningún inconveniente. No, listo. De mi parte creo que ya Yo no le nos... hice una preguntita, dígame yo. disculpe la tardanza. Bueno, acerca del deber es mi pregunta. Yo seleccioné un tema de los que, bueno, de los que ahí informaba. Quería preguntarle si el tema que seleccioné está bien. El tema que seleccioné fue la importancia de las relaciones humanas. No sé si estará bien. ¿Está así tal cual en el sílabus? Sí, entré ahí y me salieron los temas, entonces elegí el que más me llamó la atención. Si está tal cual en el sílabus, sí. ¿Qué número de tema es ese dentro del sílabus? Creo que es el unidad 1, tema 1. La importancia de las relaciones humanas, sí, está muy bien. Tiene que extender todo el contenido de ese tema y está bien. Ah, ya, Lisen. Muchas gracias. Listo, con todo gusto. No sé si tienen alguna última pregunta, que nos queda un poquito de tiempo. A ver, vamos a prender todas las cámaras mientras para hacer nuestro registro de siempre y ya va a ser el último. Como les decía, para mí ha sido un verdadero placer haberlos conocido. Espero que culminen esta importante decisión que han tomado de una manera exitosa. Que les vaya muy bien. Si les puedo ayudar en algo, siempre para mí va a ser un gusto. Ustedes tienen mi número. Ya en forma académica creo que no nos vamos a volver a ver porque el tema o las materias que ustedes tienen que seguir ya no se relacionan con las materias que yo también brindo, pero ha sido un gusto haberlos conocido. Les deseo mucha suerte en lo que están haciendo en el examen y cualquier cosa estamos conversando. Sí, denme un ratito, ya les estoy tomando las capturas de pantalla para irlas guardando. Recuerden subir el deber, por favor, que tienen hasta el día de hoy. No se vayan a olvidar porque luego no se va a habilitar la plataforma. Hasta el día de hoy tienen que entregar el deber. A ver, denme un ratito que estoy ya tomando de la sala el segundo pantallazo. Listo, muchísimas gracias. Pueden apagar si quieren las cámaras. De mi parte ha sido un gusto y ahora sí ya me despido formalmente. Cuídense mucho, una excelente noche. Tengan en cuenta los tiempos dentro de la materia para entregar el trabajo y para rendir el examen. Revisen toda la materia, que todo está ahí. Cuídense mucho y una excelente noche. Hasta luego. Muchas gracias, licenciada. Gracias, Buenas hasta noches. luego. Que pasen. Gracias, listo.